hacer una prueba de bienestar fetal? Pues realizar una vigilancia fetal intraparto. Ese ha sido siempre el objetivo de los estudios que se hacen de las pruebas de bienestar fetal. Saber qué bebitos tienen un compromiso, de su oxigenación, ya que la evaluación de la oxigenación fetal es indispensable durante el trabajo de parto. Los que tienen fetos con compromiso de su oxigenación, pues obviamente hay un mayor riesgo de moro y mortalidad. Sin embargo, con estas pruebas y especialmente con el monitoreo fetal, no hay un estándar universal, ¿sí? Ustedes van a ver que si se ponen a leer bibliografía, en unos lugares se le cataloga como monitoreo categoría 1, categoría 2, categoría 3, en otros lugares como monitoreo tranquilizador, no tranquilizador, en otros lugares se le pone como monitoreo patológico, no patológico. Bueno, existen variaciones en la interpretación, lo cual nos puede hacer que tengamos variación en cuanto a la información que se dé acerca de los monitoreos, y muchas veces los estudios que se realicen en otros países ya no son equiparables al nuestro, ¿ya? Durante el parto, las contracciones uterinas disminuyen el flujo sanguíneo uteroplacentario, quiere decir, llega menos sangre al bebé, pero la mayoría de los bebitos sanos toleran sin ningún problema. Ustedes ven pacientes con contracciones 3, 5, a veces con taquicistolas 6 contracciones en 10 minutos y la frecuencia del bebé está normal. Eso se debe a que estos bebitos tienen una adecuada reserva placentaria, ¿ya? Que hablamos que el segundo corazón del bebé es la placenta. Entonces, bebitos con una buena circulación placentaria, esta disminución del flujo no les afecta, o les afecta en menor manera. Tal vez lo único que veamos en ese monitoreo durante la contracción pues es una variabilidad un poquito disminuida, o podemos ver que el bebito no genera aceleraciones, podemos ver que el bebito durante la contracción tal vez deja de moverse, pero el resto del monitoreo normal. Ahora, bebitos que tengan una afectación de esta reserva placentaria, ¿sí? Que depositen en alguna patología que hizo que la circulación de la placenta no sea la más óptima, y ahí podemos hablar de preeclampsia, restricción de crecimiento, diabetes gestacional, hipertensión crónica o cualquier trastorno hipertensivo del embarazo, etcétera, pues va a hacer que estos bebitos durante la contracción ya hay alguna afectación. La distribución de oxígeno en el bebito pues no depende solo de la circulación, sino depende desde la oxigenación materna. Entonces ya situaciones que disminuyan la oxigenación materna, hablemos patologías crónicas pulmonares, infecciones agudas, COVID, ¿sí? Pueden hacer que tengamos monitores patológicos. La circulación de esta sangre oxigenada desde los pulmones hacia el útero, también pacientes hipovolémicas, pacientes con sangrado, pacientes deshidratadas pueden tener un menor flujo. La difusión de sangre desde la placenta hacia el bebé también se puede ver afectada. Entonces, ahí hablábamos de los trastornos placentarios crónicos, preeclampsia, diabetes, trastornos relacionados con la restricción de crecimiento, o trastornos agudos, un desprendimiento de placenta, por ejemplo, ¿sí? Y esta sangre oxigenada que circule dentro del bebé. Entonces, situaciones como malformaciones cardíacas, situaciones como tumores que tal vez tengan alguna situación compresiva dentro del bebé, pueden hacer también que esta circulación, ya que llegó todo muy bien al bebé, no sea la más óptima dentro del bebé. Entonces, como ven, hay varios factores a considerar cuando nosotros tenemos un monitoreo patológico. ¿Ya? Pasemos. Ya, entonces, yo no tengo que hacer monitoreos a todas, ¿sí? Lamentablemente en el hospital lo seguimos haciendo, ¿sí? Y tiene su explicación, ¿ya? Pero el control fetal anteparto quiere decir que yo ya desde los antecedentes, yo ya desde que hice el control fetal, identifico aquellos bebitos que tienen un mayor riesgo. Y a estos adapto el control y adapto cómo voy a hacer el seguimiento durante el parto. ¿Para qué? Para evitar intervenciones innecesarias en los fetos que no estén comprometidos, que puede ser terminar el embarazo antes de tiempo, estarle solo monitorizando, o hacer alguna intervención que tal vez este bebito no requería, ¿sí? Entonces, estas son todas las pruebas
de bienestar fetal. De lo menos complejo a lo más complejo, ¿sí? Lo menos complejo y que es muy útil es el monitoreo materno de movimientos fetales, ¿sí? Quiere decir lo que la mamita siente, lo que se mueve el bebé, ¿sí? Es un monitoreo muy importante. Ustedes no van a estar con las pacientes 24/7. Ustedes cuando estén en la rural, tengan pacientes, porque ustedes van a hacer control de embarazo en la rural, ¿sí? No pueden estar atrás de las pacientes, pero sí pueden decirles, un signo de alarma es que el bebito se deje de mover. Entonces aquí tenemos valoraciones subjetivas y valoraciones un poquito más objetivas. Ninguna de las dos es mejor. La valoración subjetiva, ¿cuál es? Señora, usted sabe cómo se mueve. Nadie más que usted sabe lo normal de los movimientos de su bebé, ¿sí? Hay bebitos que se mueven un montón y eso es lo normal. Hay bebitos que se mueven menos durante todo el embarazo, pero sigue siendo normal. Entonces la mamita ya sabe qué es lo normal para su bebé. Entonces, cuando se salga de esa normalidad e identifique que los movimientos son menores a lo que está habituado, acude a emergencia. La valoración objetiva es, si la mamita está sospechando que el bebito se mueve menos, puede hacer o puede contar cuántos movimientos fetales tiene su bebé en un periodo de 2 horas. ¿Sí? Y si es que los movimientos fueron menor a 10 en 2 horas, tiene que acudir, ¿sí? Entonces, igual, o sea, es una valoración, no siempre será la regla, y otra cosa es que le toque esperar 2 horas recién para tomar una decisión, ¿sí? Pero fuera de todo eso, es una buena valoración que puede hacer la madre acerca del bienestar fetal. La auscultación intermitente es lo que hacemos en la labor de parto, los que ya están en centro, escucharle al bebé cada cierto tiempo, ¿sí? Esa es la auscultación intermitente. El registro basal no estresante es hacer un monitoreo fetal en una situación donde no hay estrés, quiere decir, en una situación donde no haya contracciones. El test de tolerancia a las contracciones es hacer un monitoreo fetal cuando haya contracciones. Tan fácil. El perfil biofísico fetal, en cambio, es un examen que se hace mediante ecografía, que yo valoro ciertos parámetros del bebé y con esto le doy un puntaje, ¿sí? Solo los voy a dejar ahí. Y lo último que podríamos hacer, y sería lo mejor, que es la medición del pH fetal. La medición del pH fetal sería poner un espéculo, obviamente tiene que estar dilatado el cuello, romper las membranas, tomar una gotita de sangre de la cabecita del bebé, y valorar el pH, ¿sí? Esto me indicaría si el bebito está o no está con acidosis, que es un marcador importante de asfixia, ¿sí? Entonces, en otros lugares como en España, van de forma secuencial, ¿sí? Monitoreo de movimientos fetales, luego si tal vez en la auscultación intermitente hubo alguna sospecha de que algo está pasando, le hacen un registro basal no estresante. Si el registro basal no estresante está normal, pero todavía sigue habiendo sospecha, pues le hago un test de tolerancia a las contracciones. En el test de tolerancia a las contracciones vemos que el bebito desacelera, se van al perfil biofísico, el perfil biofísico nos da un puntaje bajo, se van a la medición del pH fetal. Y si esta indica que está normal, continúa el parto, ¿sí? Ellos se arriesgan o son bastante más arriesgados en el sentido de tolerar que todas las anteriores pruebas estén anormales. Si la del pH fetal está normal, continúa, ya que la que más sensibilidad tiene y especificidad tiene sería la medición del pH fetal. Sin embargo, eso no lo hacemos nosotros. Nosotros nos quedamos hasta perfil biofísico, ¿ya? Entonces, hablemos del monitoreo fetal intraparto, ya que este es el tema de la clase, ¿ya? El monitoreo fetal fue creado para la vigilancia del bebé durante el parto. Ustedes van a ver que hacemos monitoreo fetal a todas, a la que vino por dolor, a la que vino por infección de vías urinarias, a la que vino por diarrea, a la que vino por cualquier cosa. Pero el monitoreo fetal, su objetivo o su creación principal fue vigilar el bienestar del bebé durante el parto. Entonces, el monitoreo fue con el objetivo de ver a esas pacientes que tienen mayor riesgo de complicaciones, poder vigilarlos de forma más exhaustiva, ¿sí? Entonces, para eso fue creado el monitoreo fetal. ¿Para qué pacientes?
para las que cumplen cualquiera de estos riesgos: preeclámpticas, ruptura de membrana, con sangrado, prematuros, oligohidramios, restricción de crecimiento, embarazo múltiple, fiebre materna, ya vemos que hubo meconio, se rompió las membranas y ya pasó más de 12 horas. O yo ya le escuché de forma intermitente y algo me llamó la atención, tal vez estaba bradicárdico, taquicárdico, y yo sospecho que desaceleró, ¿sí? Entonces, a estos yo debería hacer solo monitoreo fetal, ¿sí? Pero ustedes, ¿por qué creen que hacemos monitoreo fetal a todas? Ustedes no han de ver ni una sola paciente en la maternidad que no se haga monitoreo fetal. ¿Qué opinan? Debe ser porque algunos no tienen controles prenatales, entonces no sabemos sus factores de riesgo. ¿Ya? Pero ya sabemos un factor de riesgo, ¿no es cierto? Si yo tengo una paciente sin control prenatal, es un factor de riesgo, ¿ya? Ya que comenzamos a hablar de control prenatal, ¿cuántos controles, según la OMS, tienen que ser mínimos en el embarazo? 8, doc. 8. Ya, mínimo, bueno, todavía no ha cambiado, ¿no? Controles mínimos, 5. Controles óptimos, 8. ¿Ya? Ahora, para yo hablar de pobre control prenatal, tengo dos opciones. Uno, tiene menos de 5 controles, es control prenatal insuficiente. O dos, inició su primer control pasadas las 20 semanas. Por más que tenga 10, 12, 15 controles, si su primer control ya fue pasada la mitad del embarazo, ya no sirve. ¿Sí? O no, bueno, no sirve. Ya se lo cataloga como control prenatal insuficiente. ¿Por qué más razones creen que hacemos monitoreo fetal a todas? ¿Qué han visto ustedes? Se podría hacer para detectar precozmente algún tipo de cambio o riesgo que presente el feto. Eso podríamos pensar, ¿no es cierto? Yo le hago monitoreo a todas porque así yo detecto a qué pacientes de forma más, digamos, exhaustiva, qué pacientes tienen alguna alteración. Ahora, lamentablemente, vamos a ver que el monitoreo fetal no me sirve. Si yo hago monitoreos a todas, lo único que voy a aumentar es la tasa de cesáreas. No voy a disminuir la morbimortalidad. Y es más, el monitor fetal como tal ya está demostrado que su uso no disminuye la muerte de los bebés o la tasa de asfixia perinatal. Entonces, no es esa la razón por la cual seguimos haciendo. ¿Por qué más creen? No, podría ser por un tema incluso legal, porque como siempre la historia clínica tiene que estar actualizada y se suele poner que se está haciendo el monitoreo cada 4 horas, entonces debe quedar esa constancia también. Perfecto, esa es una razón, es una de las razones más importantes. El monitor me permite tener un registro escrito, ¿sí? Entonces, por cuestiones médico-legales, por cuestiones ahorita de demandas, por cualquier situación, el monitor fetal es la evidencia de que ese bebito, en ese momento que ustedes le escucharon, estaba en este estado, ¿sí? Y es su forma de defenderse cuando existe alguna complicación, ¿sí? Resulta que ustedes van, atienden un parto, el bebito nace asfixiado, nace deprimido, nace con un pH bajo, le ven, tiene una encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿sí? Es un bebito que tiene unas secuelas que le van a durar toda la vida. Es un bebito que, dependiendo de la intensidad, no va a poder valerse por sí mismo. Es un bebito que no va a poder ir a la escuela o al colegio. Es un bebito que van a estar cuidados de su familia durante toda su vida. O sea, imagínense el impacto tan grave que es de tener una asfixia, ¿sí? De tener que tener terapias desde de infancia. Muchos de las asfixias severas ni siquiera pueden hacer sus necesidades sin ayuda. O sea, son cosas graves. Y hablando de lo más leve, de alguna discapacidad, ¿sí? De alguna situación, hasta ceguera se podría pensar, se puede presentar en ciertos casos. Pero con el monitor ustedes tienen un registro de que 2, 3 horas antes del parto estaba así, ¿sí? Aquí está, estaba bien, estaba en categoría 1. Entonces, cualquier situación que pasó dentro de esas 3 horas o fue un falso negativo. Quiere decir que salió un monitoreo bien, pero era un bebito ya comprometido, que puede pasar, pero ustedes hicieron el trabajo de escucharle. Bueno, y la otra razón es
por el volumen de pacientes. Si ustedes se ponen a pensar que ustedes como internos les tienen que escuchar 3 minutitos a cada hora, y tienen 8 pacientes, no van a acabar nunca. Mucho más fácil escoger, conecto un monitor a la 1, a la 2, a la 3, y hasta eso yo sigo haciendo otras cosas. Entonces me permite valorar una mayor cantidad de pacientes, ¿ya? Pero eso no es lo ideal, ¿sí? ¿Por qué no es lo ideal? Por esto, ¿sí? Vamos a pasar un poquito. Porque el monitoreo fetal no disminuye la mortalidad neonatal, ¿sí? No disminuye el riesgo de parálisis cerebral infantil. Lo único que se ha demostrado que disminuye es el riesgo de convulsiones neonatales, ¿sí? Ya los estudios demuestran eso. Lo que sí aumenta el riesgo de cesáreas y parto instrumentado. Los que están en centro, los que están en aro, van a ver cuántas pacientes no se operan por monitoreos categoría 2. Es una de las principales causas, ¿sí? Estaría las 3 causas principales de cesárea en nuestro hospital. Cesárea anterior, falta de progresión del trabajo de parto y riesgo de compromiso del bienestar fetal. Son las 3, ¿sí? Y fuera de la cesárea anterior, las otras 2 realmente tienen criterios bastante ambiguos. Igual van a ver que el monitoreo fetal muchas veces no es bien interpretado por la mayoría de las personas. Incluso ya ginecólogos de emergencia mandan monitoreo categoría 3 y ya van a ver que de 3 no tiene nada. Monitoreo categoría 2, viene el ginecólogo de centro y dice, no, para mí es categoría 1. Entonces esa distinción o esa variación en cuanto a la interpretación también puede hacer que nos haga tomar las decisiones de forma equivocada. Bueno, ya, entonces, hablábamos de el monitoreo fetal, que es un registro, ¿no es cierto?, de la frecuencia cardíaca fetal, las contracciones uterinas, en un registro gráfico, en un papel termosensible. Ya desde 1960 se iba planteando la asociación entre la morbimortalidad y el hecho de tener desaceleraciones después de las contracciones. No les voy ni a mencionar, ustedes ya saben cómo poner un monitor, ¿no es cierto? Tenemos el sensor de contracciones uterinas llamado el toco, que tiene que ir, eso sí, en el fondo del útero. Palpen el fondo del útero, ¿sí? Asegúrense de que sea el fondo. No todas las pacientes tienen en el centro el fondo del útero. Muchas pacientes tienen lateralizado el útero hacia la derecha más frecuentemente, sino hacia la izquierda. Entonces tiene que ser en el fondo. ¿Por qué? Porque las contracciones uterinas inician en el fondo. Las contracciones uterinas duran más en el fondo. Y las contracciones uterinas son más fuertes en el fondo, ¿sí? Si ustedes le ponen más lateral, va a marcar, pero no va a ser una marcación real, ¿sí? Igual, son esas pacientes que ponen ustedes el monitor, centro obstétrico y alto riesgo, le dicen, no está con mucha actividad, pongámosle oxitocina. Le ponen oxitocina. Va alguien a poner bien el monitor la segunda vez y vemos que está con unas contracciones tremendas, taquisistolia, ¿sí? Dice, no, le pusimos oxitocina y se hizo taquisistolia. Muy probablemente ya estaba con buena actividad y no era necesario canalizarle a la paciente, no era necesario colocarle ninguna medicación, pero ya solo por un monitoreo mal puesto se tomó una decisión equivocada. Entonces, coloquen bien los monitores, ¿ya? Y el sensor el sensor de los latidos del bebé, que sería el Doppler, que este sí tiene que ir donde está o donde estaría, imaginándonos, el hombro del bebé, ¿sí? Quiere decir en la espaldita. Para eso hacemos maniobras de Leopold e identificamos el dorso, ¿ya? Otra cosa importante que hay que ver es que el monitor esté configurado a 1 centímetro por minuto la velocidad de la impresión, ¿sí? Porque van a ver que la mayoría de las enseñanzas que se da del monitor es a 1 centímetro por minuto. Puede estar impreso a 3 centímetros por minuto, pero generalmente ya la interpretación cambia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es un monitor impreso a 1 centímetro por minuto, ¿sí? Es lo que normalmente nosotros vemos, ¿sí? Ahora, déjenme ver si por ahí está un monitor impreso más largo. Este, por ejemplo. Miren este monitoreo. ¿Alguien me podría decir
este monitoreo está con una variabilidad ausente. Y yo les diría, no, este monitoreo no está con una variabilidad ausente, está con una variabilidad mínima, ¿sí? Es más, aquí sí hay variabilidad. Aquí es como que hay un poquito de variabilidad, podría ser una desaceleración, pero es un monitoreo mucho más estirado porque está 3 centímetros por minuto, ¿sí? Entonces, ya no se valora de igual forma. Entonces, siempre estén pendientes. En el hospital todos van a estar, es más, están bloqueados los monitoreos para que ustedes puedan cambiar, pero ¿quién quita que ustedes van a la rural? Algún travieso cogió y puso 3 centímetros por minuto y ustedes van y dicen, uy, este monitoreo está plano. Resulta que a la paciente le hacen un monitoreo a 1 centímetro por minuto y sale normal, ¿ya? Eso en cambio. Eso en cuanto al papelito del monitor, ¿ya? Si hacemos a 1 centímetro por minuto, cada cuadrito pequeño equivaldría a medio minuto. Cada 2 cuadritos equivaldrían a 1 minuto. Y en latidos, ¿no es cierto? Cada cuadrito hacia arriba o hacia abajo equivale a 10 latidos por minuto, ¿ya? Entonces, aquí vemos también otro dato importante, la sensibilidad y la especificidad, ¿sí? La sensibilidad, ¿qué nos indica? ¿Alguien sabe qué es la sensibilidad en un estudio? ¿Sí? ¿Qué hace la sensibilidad o qué busca? No, la sensibilidad es ver si un paciente tiene una enfermedad, o sea, sale positivo y tiene la enfermedad. ¿Ya? ¿Y la especificidad? Es para ver que un paciente no esté sano y que no tenga la enfermedad, ¿se me acuerdo? ¿Ya? Entonces, si tenemos un estudio muy sensible, mira, es un estudio bastante sensible, quiere decir que me detecta los enfermos, ¿sí? Pero es poco específico, quiere decir que voy a tener muchos falsos positivos. No me... al tener una especificidad tan baja, ese es el problema del monitoreo fetal, ¿ya? Bueno, vamos a seguir un poquito, ¿ya? ¿Qué es lo que yo estoy valorando en últimos términos cuando yo hago un monitor? ¿Sí? Y esto es una pregunta capciosa. Yo no estoy valorando si el corazón está bien. Yo no estoy valorando si es que los latidos están bien. Yo no estoy valorando si es que la circulación del bebé está bien. Yo con el monitoreo, al último de los términos, lo que estoy valorando es el sistema nervioso central del feto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para que un bebé logre representar en el monitoreo todos los cambios de normalidad, que son las aceleraciones, la variabilidad, la frecuencia cardíaca fetal, tiene que tener un monitoreo normal. Tiene que tener un sistema nervioso central normal, ¿sí? Si es que no puede generar todos estos cambios en el monitoreo de un... no puede generar todo lo que esperamos de un monitoreo normal si su sistema nervioso está comprometido. Entonces, eso es, en últimas cuentas, lo que valora el monitoreo fetal, el sistema nervioso central del feto, ¿ya? Ahora, el monitoreo fetal se hace solo en pacientes de 28 semanas en adelante, ¿sí? No se debe hacer monitor fetal en bebitos antes de las 28 semanas, ¿sí? Si es que alguien les manda a hacer un monitor antes de las 28 semanas para ver bienestar fetal, es una persona que no sabe, ¿sí? Si es que mandan a hacer un monitoreo, que puede pasar y yo a veces lo mando, hazle un monitoreo a esta señora de 25, no me importa, para que quede registrado que el bebito está vivo. Perfecto, está muy bien, ¿sí? Teniendo en cuenta que entre las 24 y las 28 semanas, 50% de los monitoreos en bebitos sanos pueden salir patológicos, ¿sí? En bebitos que no tienen ninguna situación, salen anormales, ¿sí? Y esto solo pasa en el 15% de los bebitos pasadas las 28 semanas. Entonces, esa es la razón por la cual no hacemos monitores en bebitos antes de las 28. ¿Y por qué? Es por la maduración del sistema nervioso central. Para el centro que regula o el centro que permite a los latidos del corazón tener variación, recién madura a las 28 semanas. Entonces, si ustedes hacen un monitoreo a las 24, 25, 26 semanas, van a tener simplemente monitoreos planos, ¿sí? Y no van a poder saber si ese monitor plano es por un bebito que es menor de 28 o está plano porque simplemente está comprometido este bebé. Entonces, no hagan monitoreos
antes de las 28 semanas. ¿Ya? Ahora, entonces, con esto vamos a pasar, creo que ya mencionamos. Sigamos. La interpretación. Al monitoreo fetal, yo voy a valorar todas estas situaciones de aquí. Son 5 parámetros: contracciones uterinas, frecuencia cardíaca fetal basal, variabilidad, aceleraciones, desaceleraciones. Estos son los 5 parámetros que yo inmediatamente valoro en todo monitoreo. Vamos a comenzar con las contracciones. Obviamente, en la parte de abajo, vamos a ver que se marcan las contracciones, ¿sí? Van a ver que las contracciones las vamos a ver en un periodo de 10 minutos. Entonces, ¿yo cómo puedo saber cuántos son 10 minutos? Uno sería contar los cuadritos, ¿no es cierto? Si sabemos que 2 cuadritos equivalen a 1 minuto, sería 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 10. Hasta aquí sería 10 minutos, ¿sí? Entonces yo diría, hasta aquí, todo esto de aquí, son 10 minutos. Entonces yo puedo hablar que aquí hay 2 contracciones en 10 minutos. Acuérdense que los monitoreos pueden estar de 10, 20, 30 minutos, entonces no es que yo cojo todo el trazo, ¿sí? Cojo otros 10 minutos y persiste estando 2 contracciones en 10 minutos. Entonces yo ya puedo decir que en contracciones tenemos 2 contracciones en 10 minutos. Ahora, ¿alguien se ha fijado que dentro de donde se registran las contracciones tenemos unos números, ¿no es cierto? Y aquí me dice milímetros de mercurio, ¿sí? Siendo legales, no son milímetros de mercurio. No podemos medir la intensidad de milímetros de mercurio mediante el monitoreo. ¿Por qué? Porque tiene, a diferencia del esfingomanómetro, en el cual tú le estás girando en la paciente, tienes una compresión hasta cierto punto estable y tienes un manómetro que te está midiendo hasta qué punto llega la presión, en el monitor no tienes eso. En el monitor tienes un sensor de presión, ¿sí? Tú has visto que tiene como una cosita que si tú le aplastas, marca la contracción. Y depende muchísimo si le pusieron en el fondo, no le pusieron en el fondo, le apretaron mucho, le apretaron poco. Entonces, legalmente no son milímetros de mercurio. Yo no estoy midiendo milímetros de mercurio, pero dentro de la parte, digamos, en la práctica diaria, se sigue usando esto de decir que son milímetros de mercurio. Pero ustedes ya saben que no son realmente milímetros de mercurio, ¿ya? Algunos lo consideran poner esto como porcentaje, ¿sí? En vez de milímetros, sino del 0 al 100% de contracción también, es otra forma. Y estos de aquí que lleguen hasta 500 son unidades KPa, que son en otros países se usan, no tienen nada que ver, no vamos a mencionar para que no se confundan. Entonces, lo que yo tengo que ver cuando yo valoro contracciones en un monitoreo es duración, intensidad y el tiempo de relajación entre contracciones. Entonces yo aquí puedo tener valores normales y patológicos. Olvídense esto de hipodinamia porque esto va a depender mucho de la etapa en la labor de parto, ¿sí? Pero a mí sí me importa saber cuáles son las pacientes que tienen taquisistolia, que sería 6 o más contracciones en 10 minutos, ¿sí? Entonces esa paciente que tiene 6 o más contracciones en 10 minutos es un monitoreo patológico. Las contracciones también me permiten saber si la actividad uterina de esta paciente está siendo normal o le falta oxitocina, que a veces, muchas veces, eso confunde, ¿no? Los que han rotado en centro han de ver. La doctora posgradista dice, ay, ¿sabe qué? Está con buenas contracciones. Viene el tratante y dice, no, hay que ponerle oxitocina. Y viceversa. La posgradista o el médico residente dice, doc, necesito ponerle oxitocina. Y viene el tratante y dice, no, si está con buenas contracciones. Es bastante subjetivo la forma en la cual puedo decirles está bien o está mal. Normalmente, una actividad uterina adecuada tiene que ser 3 a 5 contracciones en 10 minutos, cada una de una duración de 40 a 60 segundos y de una intensidad que la podría medir tocando la pancita de 2 a 3 cruces, de lo cuán duro se pone la pancita. Pero por ese problema también tengo yo una valoración más objetiva, ¿sí? Que se llama unidades Montevideo, ¿sí? Las unidades Montevideo no es más que en un periodo de 10 minutos, vamos a fijar aquí, 10 minutos, contar cuánto
es el valor sumando de cada una de las contracciones en, entre comillas, milímetros de mercurio. Me explico, por ejemplo, tengo este monitoreo y veo que esta me llega hasta 50, esta me llega hasta 60, ya tengo 110, esta me llega hasta 50, tengo 160, esta me llega hasta 50, tengo 210, y esta me llega hasta 40, tengo 250. Tengo 250 unidades Montevideo. Entonces me voy a lo normal. Me dice que para la parte inicial del trabajo de parto, para las que están dilatadas de 5 para abajo, ¿sí? Lo normal es que tengan 2 a 3 contracciones de 30 milímetros o que en unidades sumen 100. Entonces, si yo tengo esta paciente que está en labor de parto, en fase latente, está perfecto, no le hago nada. Ahora, yo me voy al primer periodo instaraudo, fase activa, ya cuando abre la curva del partograma. Me dice que lo esperado es tener 3 a 4 contracciones de 50 milímetros de intensidad, que sería unas 200 unidades. Igual, alguien me dice, no, mire, doc, estas contracciones están muy cortas. Yo quisiera que las contracciones estén así, pero nos vamos a las unidades Montevideo y vemos que tiene 200, lo normal, o sea, lo esperado, y ella tiene 250. Totalmente justificado no hacer absolutamente nada, ¿sí? Entonces, esa es una forma de poder, de forma más objetiva, darle un valor a las contracciones, ¿sí? Y también tomar decisiones, porque alguien puede decirme, yo tengo unas contracciones así, y luego tuve una así, y luego tuve una así, y alguien puede decir, no, está con 3 contracciones, ¿cómo le van a poner oxitocina? Pero yo puedo decir, a ver, tengo 100, 130, 170 unidades Montevideo, ¿sí? Y resulta que yo sé que lo esperado, lo mínimo que tengo que tener son 200. Entonces, en esta paciente con 3 contracciones, una de ellas grandísima, puedo decir, y en la historia clínica justificada y bien justificado, inicio conducción debido a que tengo una dinámica no apta para un primer periodo del parto instaurado, ya que solo tengo 170 unidades Montevideo, ¿sí? Es una forma que se puede usar. No la usamos mucho en el hospital, generalmente usamos más la valoración subjetiva. Es más, sirve mucho hacer la tocometría manual. Ustedes a ver, siempre les mandan, dame viendo cómo están las contracciones en 10 minutos, ya que la tocometría manual me ayuda un poquito más a que ustedes me digan, Doc, hay como 5, pero cada una está durando 10 segundos. O hay 3 contracciones y cada una está durando 1 minuto. Aunque el monitor no lo capte porque es muy gordita, porque le pusieron mal el monitor, porque los equipos ya estén malos, la valoración subjetiva de hacer la tocometría es igualmente válida. ¿Ya? Ahora, la frecuencia cardíaca fetal basal, pues básicamente la frecuencia cardíaca fetal basal es el promedio de la frecuencia cardíaca fetal en latidos por minuto, excluyendo periodos de variabilidad marcada básicamente, ¿sí? Quiere decir, ¿dónde mido? En un periodo donde estén los latidos más estables, ¿sí? Volvamos a este monitoreo de aquí. Entonces, ¿dónde voy a ver la frecuencia cardíaca fetal en este monitoreo? Pues en estas zonas, en zonas estables de la frecuencia, ¿sí? Yo no voy a ver aquí hubo una desaceleración, eso ya no es valorable para la frecuencia cardíaca fetal. Entonces yo cojo y en estos, aquí está en 130, sobre un poquito más de 130, se va por 130, se va por 130, frecuencia cardíaca fetal basal, 130, ¿sí? Entonces, la frecuencia cardíaca fetal basal se mide en una ventana de 10 minutos, ¿sí? En donde al menos tiene que haber 2 minutos de frecuencia cardíaca fetal estable. Porque también puede pasar, y discúlpenme que nos pasemos mucho, ¿sí? Vamos a pasarnos un montón. Monitoreos que tengamos, a ver, así. Monitoreos donde realmente no tengo dónde ver la frecuencia cardíaca fetal basal. Alguien me puede decir, tal vez por aquí, por acá, pero ya no es valorable. Ya no tengo periodos yo de frecuencia cardíaca estable.
¿sí? Que puede pasar en algunos monitoreos y vamos a ver más de uno con monitoreos así, ¿ya? Pero bueno, no hay mucho problema, no suele haber mucha complicación con que ustedes reconozcan una frecuencia cardíaca fetal basal. Lo normal, entre 110 a 160, si está menos de 110 bradicardia, más de 160 taquicardia, ¿ya? Ahora, esto sí quiero que me entiendan muy bien, ya que el principal parámetro dentro del monitoreo que necesito que entiendan y aprendan a reconocer, ya que es el más asociado a un monitoreo verdaderamente patológico, es el que más se asocia a cuando está patológico a un compromiso de la oxigenación cerebral y es el que me define a últimos cuentas si un monitoreo es o no categoría 3, es la variabilidad. ¿Sí? Lo primerito que ustedes van a ver cuando cojan un monitoreo, la variabilidad. Lo primerito, porque ya van a ver cuando valoremos o cuando veamos si un monitoreo es categoría 1, 2 o 3, esto es lo que vemos. ¿Sí? Entonces, ustedes ven un monitoreo donde hay variabilidad, ya no es categoría 3. Se quedan más tranquilos. ¿Sí? Porque ya van a ver que el único monitoreo que me indica de tomar una acción de forma más inmediata es el monitoreo categoría 3. El monitoreo categoría 2 me permite valorar, realizar otras pruebas antes de tomar una decisión, pero la categoría 3 es inmediato, ¿ya? Entonces, la variabilidad son fluctuaciones de la frecuencia cardíaca fetal irregulares en amplitud y frecuencia, porque ya van a ver que hay una fluctuación regular que se llama patrón sinusoidal, ¿ya? Entonces son fluctuaciones irregulares de la frecuencia cardíaca fetal basal que se determinan en una ventana de 10 minutos, ¿sí? La teoría sería dividir entre el latido máximo y el latido mínimo. Entonces aquí vemos que de 130 de la basal sube a 135, baja a 125. ¿Cuánto varía? 10 latidos. Eso sería la variabilidad de este monitoreo. Tenemos valores normales. Ausente es yo no encuentro nada. Encuentro una línea lo más recta posible de la frecuencia cardíaca fetal basal. Mínima, yo encuentro variación, encuentro una fluctuación, pero realmente son menor o igual a 5 latidos. Claro, yo encuentro algo que veo que no es una línea recta, pero veo que no es menos de 5. Moderada, que sería lo normal, de 6 a 25. Entonces aquí sí es lo que esperamos encontrar en la mayoría de los monitoreos, ¿sí? Y marcada sería más de 25. Son esos monitoreos que tenemos que están así, ¿ya? Ahora, los patológicos realmente son estos dos, ¿sí? Yo necesito entrenar mi percepción de los monitoreos a reconocer estos dos tipos de variabilidad, ¿ya? Muchas veces podemos tener algo que pasa aquí, miren. Monitoreos que comienzan normales, ¿sí? Está perfecto. Ustedes le hacen un monitoreo aquí y se olvidan de la paciente. Le dejan. Digamos que aquí ya tenía que haber acabado el monitoreo y le dejaron más. Y el monitoreo se aplana. Miren, esta es una variabilidad mínima, ¿sí? Y ustedes aquí lo catalogan monitoreo categoría 2. Resulta que le vuelven a hacer otro monitoreo y hasta categoría 1. ¿Alguien sabe por qué o por qué piensan que puede pasar un monitoreo que presente un trazo así? ¿Qué opinan? ¿Alguien hable? También porque el bebé se queda muy quietito y ahí se le hace mover a la mamá. ¿Porque el bebé qué? O sea, no estoy muy segura, pero es como que se queda muy quietito, porque ahí se le dice a la mamá, dése la vuelta, póngase del lado izquierdo. Bueno, pero eso hacemos en todos en los cuales haya monitoreos alterados. Pero ¿por qué creen ustedes que pase esto? Esto como tal, específicamente esto. Hagan cuenta que ustedes le dejaron a la paciente puesta el monitor 1 hora y ven un periodo así. ¿Sí? Ustedes ven, estuvo bien. Se desconectó el toco. Perfecto. Se le movió el toco, le pusieron mal, ¿sí?
pero no es esa la razón. ¿Algo más que hayan escuchado, que hayan leído, que les hayan dicho? Ya, esto es un periodo de sueño fetal, ¿sí? Esto es un periodo donde el bebito está durmiendo, su fase normal de sueño, ¿sí? Esto no es patológico, ¿sí? Y esto es una de las razones por las cuales el nuevo monitoreo, cuando damos reanimación fetal, ustedes han de escuchar o ya, si han visto, el bebito está con un monitoreo categoría 2. Pásale un bolito, ponle del ladito izquierdo y hazle un monitoreo en una media hora. Han de escuchar, y eso se hace, no está mal, ese es el protocolo que se tiene que seguir. Pero ¿por qué en media hora? Si yo, al ponerle a la mamita del lado izquierdo, inmediatamente estoy subiendo 20% de flujo sanguíneo. Ese líquido, ese bolo que estoy pasando, el bolo se pasa en 3 minutos máximo, ¿sí? Si ustedes tienen una buena vía, 3 minutos se acaba de pasar los 300, 500 ml que le pasamos a la paciente. ¿Por qué espero 30 minutos? Por esto. Porque una situación fisiológica de un monitoreo categoría 2 es el sueño fetal. Ahora, los periodos de sueño del bebé no duran más de 20 hasta máximo 40 minutos, ¿sí? Ese es normal. El bebito no duerme 2, 3, 4 horas. Duerme 20 a 40 minutos, una media de 30 minutos. Entonces, yo, al esperar esos 30 minutos, estoy descartando que esta variabilidad mínima sea por sueño fetal, ¿sí? Porque tranquilamente puede ser que yo le hice el monitoreo justo aquí. El bebito estaba durmiendo. Si yo digo, sí, es un categoría 2, póngase del lado izquierdo, le vamos a hidratar, vuelvo a hacer el monitoreo en 20 minutos y resulta que el monitoreo ya comienza así. No era un monitoreo patológico, me evité a la paciente ingresarle por un riesgo de compromiso, o peor, operarle por un riesgo de compromiso, ¿ya? Entonces, esta es la explicación de por qué pasan situaciones así, ¿ya? ¿Qué más vemos en el monitoreo? Aceleraciones. Las aceleraciones son aumentos abruptos de la frecuencia cardíaca fetal que tienen la regla de los 15, que quiere decir, suben 15 latidos por encima de la basal y duran 15 o más segundos, ¿sí? Básicamente es esto. La paciente está con frecuencia basal de 130 y ¡blum! Miren, se subió hasta 160, 170, pero bajó, ¿sí? Son buenos predictores de bienestar. Esto es muy bueno que haya, ¿sí? La aceleración, si hay o no hay, no es patológica ninguna de las dos, ¿sí? ¿Por qué valoramos? ¿Por qué valoramos algo que no nos va a cambiar la interpretación, estando o no estando? Porque el hecho que esté presente nos da más tranquilidad, ¿sí? Es un signo adicional de bienestar del bebé. Y a veces podemos tener esto, una aceleración que dure más de 2 minutos. A esa aceleración le llamo aceleración prolongada, ¿sí? No se confundan al pensar que una aceleración prolongada es una taquicardia, ¿sí? Me pasé del monitor que tenemos para más o menos jugar por ahí, ¿ya? Una aceleración prolongada es una aceleración que dure más de 2 minutos, pero menos de 10 minutos, ¿sí? Entonces, cojamos así. La paciente está con un monitor en 130 y ¡blum! Se sube a 170. Se sube a 170. Y nuevamente baja. ¿Sí? Todo el tiempo estuvo variable, reactivo. ¿Cuánto duró? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué fue eso? Una aceleración prolongada. No fue una taquicardia, ¿sí? Ustedes escucharon y dicen, Doc, está taquicárdico el bebé, pero le hacemos el monitoreo y vemos que no era taquicardia, una aceleración prolongada, 100% normal. Ahora, puede pasar que haga esto. Estamos todo bien, 130 y ¡blum! Se sube, y ya dura más de 10 minutos con una taquicardia, digamos así. Si dura más de 10 minutos, yo ya no puedo hablar de aceleración prolongada. Es un cambio de la basal,
¿sí? Entonces ahora mi nueva basal ya no es 130, es 170. Y si es 170, es una taquicardia fetal, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso hay que entender en cuanto a las aceleraciones prolongadas, ¿sí? Ahora, las desaceleraciones, ¿sí? Que eso también suele ser motivo un poquito de confusión, porque es muy fácil distinguir entre estas dos de aquí, las periódicas, precoces o tardías. No se complica nada, ¿sí? ¿Dónde hay más complicación? En identificar las simples y las complejas, ¿sí? Ahí es donde más suelen estar o donde más variación existe entre observadores, ¿ya? Entonces, desaceleraciones precoces, ¿sí? Comprenden a desaceleraciones simétricas, en el cual el punto mínimo de la desaceleración coincide con el punto máximo de la contracción, ¿ya? Estas son las desaceleraciones precoces, desaceleraciones tempranas o, si usamos las nomenclaturas antiguas que ya no se usan, pero por ahí algún médico viejito les todavía lo sigue mencionando, los DIPS tipo 1, desaceleración intraparto tipo 1. Estas desaceleraciones no son patológicas, ¿sí? Estas desaceleraciones no cambian la categoría del monitoreo, ¿sí? Haya o no haya, el monitoreo no me cambia, a menos que haya otras alteraciones patológicas. Mejor si no hay, pero si hay, no me cambia. Dos situaciones pueden causar estas desaceleraciones. Uno es una compresión intermitente del cordón, quiere decir el circular de cordón. Ustedes han de escuchar, está con desaceleraciones tempranas, debe tener circular, ¿sí? Porque el hecho de cuando hay contracción, momentáneamente se comprime el cordón porque se estira en el cuello y esto produce una bajada de la frecuencia. Pasa la contracción, pasa esa compresión y nuevamente vuelve a subir, ¿ya? Otra situación que produce estas desaceleraciones es la compresión de la cabeza a nivel de el canal del parto. Igualito, tienen una paciente 10 y en tercer plano. ¿Le quieren ustedes hacer monitoreo? Van a tener esto, porque el bebito está con la cabecita comprimida en la vagina y obviamente puede haber en cada contracción, cuando el bebito es propulsado hacia abajo, comprimiéndose en el canal del parto, estas desaceleraciones, que no son patológicas, ¿sí? Pero es importante saber reconocerlas porque su opuesto sería las desaceleraciones tardías. Las desaceleraciones tardías, en cambio, se presentan luego de la contracción. Como ven, el punto mínimo de la desaceleración se da luego de la contracción, ¿ya? ¿Cuánto tiempo? Porque miren, aquí yo tengo algo que se llama un decalaje. ¿Y por qué eso es importante? Porque yo puedo tener una desaceleración aquí y una contracción así, por aquí. Que alguien me puede decir, no, sí coincide, si está aquícito nomás. Y alguien me puede decir, no, para mí esta desaceleración sí está pasando después de la contracción. Mira, dice, haces una línea y dices, mira, pasa después de la contracción. Entonces, para eso, para que no haya esa diferencia en la interpretación, tenemos este tiempo, el decalaje. ¿Cuánto tiene que ser? Mínimo 15 segundos, ¿sí? O sea, quiere decir medio cuadrito. Si tenemos medio cuadrito entre esto y esto, es una desaceleración tardía, ¿ya? Las desaceleraciones tardías son francamente patológicas. Eso sí, son patológicas y necesitan, obviamente, dependiendo de otros hallazgos, sea observación o terminación del embarazo, que ya vamos a ver cuando hablemos de categorías del monitoreo, ¿ya? Entonces, miren este monitoreo, igualito. Un monitoreo largo, ¿sí? Parece que es a 3 centímetros por minuto, porque está bastante extendido, ¿sí? No creo que haya contracciones que duren 1, 2, 3 minutos, ¿no? Este monitoreo es a 3 centímetros por minuto. Y es más, miren la variación aquí. Podría ser que parezca mínima, pero en realidad todo esto está con variabilidad moderada. Sin embargo, ya que es un monitoreo más estirado, ya no se ve tan bonito, ¿ya? Entonces, precoces, coincide, y coincide, ¿ya?
Tardías, esto, ¿ya? Obviamente otro monitoreo extendido no coincide con la contracción, no coincide con la contracción, y bueno, difícil de ver, parece desaceleración o no, no coincide, ¿ya? Estas serían las desaceleraciones tardías. Igual aquí, aunque no se reconoce muy bien, hay una desaceleración, etcétera. No es, hasta aquí, no es muy complicado esas desaceleraciones. Aquí es donde se complica un poquito más, perdón. Las desaceleraciones variables. ¿Qué me dice la teoría? Las desaceleraciones variables son un patrón variable en su forma, profundidad y relación con las contracciones. Se caracterizan por descensos abruptos de la frecuencia, iguales o mayores a 15, hasta aquí cumplen los mismos criterios, que duran 15 segundos o más o duran menos de 2 minutos. Hasta aquí, lo mismo que cualquier otra desaceleración. Lo que cambia es la morfología, ¿sí? Se caracterizan por una fase de aceleración, predesaceleración, un descenso brusco de la frecuencia, una duración, una meseta, y una fase de aceleración post-desaceleración, ¿sí? Como una M. Eso es la definición teórica. Ahora, es bastante variable encontrar algo así, ¿sí? Puede llevar mucho a errores, porque si resulta que aquí se pierde el foco y aquí se pierde el foco, alguien me podría decir, esta desaceleración es temprana, mira, coincide con la contracción, ¿sí? Entonces, ya hasta cierto punto genera un poquito de dificultad de valorar. Entonces, vamos a hablar de una forma más sencilla. Desaceleraciones variables simples son aquellas desaceleraciones que no tienen nada que ver con las contracciones. Que eso sí es patológico. Miren, esta desaceleración se da incluso antes de la contracción. ¿Por qué desacelera antes de la contracción? No está siendo como la temprana, que sabemos que es por la compresión del cordón, que es por cualquier cosa. Algo está pasando. Miren, esta inclusive pasa como 4 minutos y falta 2 minutos para la otra contracción y desacelera. Entonces, desaceleraciones que no tienen que ver nada con las contracciones, ¿sí? Las hablamos de desaceleraciones variables, francamente patológicas. Si yo veo un monitoreo, o peor, que desacelere sin contracciones, desaceleraciones variables simples, patológicas al 100%, ¿ya? Y las desaceleraciones variables complejas, que cumplan esto. La regla de los 60, que duren 60 o más segundos, que desciendan a menos de 60 latidos de la basal, que desciendan a menos de 60 latidos por minuto o a 60 o más latidos desde la basal. Me explico. Por ejemplo, esta sería una desaceleración variable compleja, porque con que cumpla uno de los 3 criterios que ya vimos es variable compleja. Miren, de 160 baja a 90. ¿Cuánto bajó? 70 latidos. Ya solo con eso es variable compleja. Ahora, si yo veo la duración y digo 1, 2, casi 3 minutos desacelerando, es algo 100% patológico. Y si fuera otra, que tal vez no tiene esa misma duración, que haga esto, ¿sí? Que tal vez no cumple los 60 de duración, pongamos un ejemplo, pero ya bajó hasta 60 latidos de la basal, hasta 60 latidos por minuto, es una variable compleja, ¿sí? Entonces, estas son las que se les hace un poquito más difícil de reconocer, porque alguien me podría decir, mire, doc, esta es temprana, coincide con la contracción. Esta es temprana, coincide con la contracción, pero su morfología, para nada. Imagínense, este bit está desacelerando casi 2 minutos y medio. Eso no es normal, ¿sí? Estas son las que más difíciles se les hace reconocer, pero son las que es importante aprendan a reconocerlas, ¿ya? La desaceleración prolongada, pues obviamente la misma que la aceleración, una desaceleración que dure 2 minutos, máximo 10 minutos. Lamentablemente, con una desaceleración prolongada, ustedes no van a poder esperar, ¿sí? No es que ustedes van a estar aquí y bajó a 90 y siguen 90 y siguen 90, no van a esperar los 10 minutos para ver, no, subió antes de los 10 y era una desaceleración prolongada, o no, siguió y es una bradicardia. Probablemente se tomen acciones mucho antes de ver esto, ¿ya? Esto sigamos. Y el patrón sinusoidal corresponde a oscilaciones, a diferencia de la variación,
regulares, esto es lo importante, oscilación regular de la frecuencia cardíaca fetal, con una frecuencia de 3 a 5 ciclos por minuto y una amplitud de 5 a 15 latidos. Miren cómo es un patrón súper regular, parecen ondas de radio, ¿sí? Nunca, en todos mis años, desde pregrado, posgrado, he llegado a encontrar un patrón así. Jamás, no me ha tocado. Y espero nunca tocar. ¿Por qué? Porque es un monitoreo premortem, ¿sí? Es un monitoreo de un bebito en estado agónico. Es un monitoreo donde de seguro ese bebito ya está asfixiado y muy probablemente se muere, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tengan patrones, que a veces pasa, justo ayer nos pasó, una paciente que tenía un monitoreo así, bastante regular, no así bonito como el que vemos aquí, pero bastante regular. Alguien me puede decir, todo que esto parece un patrón sinusoidal. Yo les diría, muy probablemente no sea, pero ¿cómo yo puedo asegurarme? Todo depende del estadio clínico. Si es una paciente en labor de parto, todo bien, que no tiene ni un factor de riesgo, yo no voy a pensar que es un monitoreo patológico, ¿no es cierto? Pero si tengo un bebito con anemia fetal, con síndrome de transfusión feto-fetal, una ruptura de vaso previa, un bebito con una infección severa, malformaciones cardíacas, gastrosquisis, yo ahí sí podría decir, este monitor parece que sí es un patrón sinusoidal, porque ya tengo yo la clínica o tengo el riesgo de que es un bebito que puede hacer un patrón sinusoidal. Sí, ese bebito yo ya sé que tengo que sacarlo lo más pronto, porque el patrón sinusoidal por sí solo es un monitoreo categoría 3. ¿Ya? Entonces, así es como yo voy a identificar los monitoreos, así es como yo los voy a tener y voy a valorar la variabilidad, la frecuencia cardíaca fetal, aceleraciones, ausencia en este caso de desaceleraciones y actividad uterina. Con eso yo puedo darle una interpretación que sería la categoría del monitoreo, ¿sí? La interpretación del monitoreo fetal. A este monitoreo yo le puedo poner categoría 1, categoría 2 o categoría 3. Como yo les decía, en otros países se usa diferentes interpretaciones. En otros países se los puede poner monitoreo tranquilizador, no tranquilizador, monitoreo normal, monitoreo fetológico, monitoreo reactivo, monitoreo no reactivo, etc. Nosotros seguimos usando y vamos a seguir usando lo que es la interpretación del semáforo, ¿sí? En el cual es categoría 1, categoría 2 y categoría 3. Categoría 1, como sería el semáforo, verde, continúe. Categoría 2, amarillo, deténgase. Perdón, pare, cuidado, pase con precaución. Categoría 3, deténgase. Algo está pasando y necesitamos urgente tomar alguna decisión. El monitoreo categoría 1 me da una probabilidad, bueno, no tanto del 0%, pero bueno, todavía se sigue poniendo el 0% de compromiso de la oxigenación fetal o compromiso del estado base ácido fetal. Quiere decir, el monitoreo categoría 1 es normal y me da tranquilidad que está bien. El monitoreo categoría 2, solo un 10 a 30% de los bebitos tienen una alteración del estado base a nivel de la sangre fetal. Quiere decir que es más probable que el bebito esté sano que realmente esté enfermo con un categoría 2. Y el categoría 3, sí, más del 50%. Entonces yo tengo un categoría 3, yo sé que la mitad de estos bebés como mínimo, si no es más, realmente están ya con un compromiso de su oxigenación, ¿sí? Y si están con un compromiso, por más temprano que actúe, probablemente ya tenga alguna secuela, una hipoxia, una distrés respiratorio. Pero si no actúo rápido, de seguro voy a tener complicaciones más graves, ¿ya? Entonces, la significancia clínica. Monitoreo categoría 1, 100% normal. Son un potente predictor de normalidad del estado ácido base. No requieren ninguna acción. No tengo que hacer nada. ¿Qué le digo? Continúe. El parto puede seguir, porque acuérdense que el monitor está diseñado para la vigilancia intraparto. Monitoreo categoría 2 lo voy a llamar indeterminado. Pobres predictores de la normalidad del estado ácido base requieren ¿qué? Evaluación y vigilancia, ¿sí? Entonces aquí yo decido, voy a hacer otro monitoreo fetal electrónico, que eso es lo que hacemos en el hospital, ustedes van a ver, le ponemos un bolito, le ponemos de la izquierda, hacemos un otro monitoreo, o me voy a otra prueba de bienestar fetal, que podría ser un perfil
perfil biofísico fetal, ¿sí? Bueno, ya vamos a ver después de esto. El categoría 3, a este sí lo pongo anormal. Predictores de anormalidad del estado de ácido base requieren evaluación rápida y reanimación fetal, pero eso es lo más importante. Si no se normaliza inmediatamente, no voy a esperar yo 20 minutos con categoría 3. Yo mientras estoy tomando la decisión, ya estoy pensando en que el parto tiene que ser por la vía más rápida. Que en la mayoría, en el 99% de los casos, puede ser cesárea. O tendrá que ser cesárea. A menos que ustedes tengan una paciente multípara, dilatada 10-100, segundo, tercer plano, en el cual rompieron membranas, no hay meconio, y ven un monitoreo de categoría 3, podría ser que digan no. Probablemente esta multípara, si le forzo un poquito las contracciones, nazca más rápido por parto que por cesárea. Pero para la mayoría de los casos, un categoría 3 es indicativo de cesárea de urgencia. ¿Ya? Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar, chicos, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Aló? No, doc. Ya. Entonces, de aquí, el día sábado, igual a esta misma hora, vamos a continuar con la segunda parte del monitor, ¿ya? Revisen todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Les vamos a poner algunos monitores para que lo interpreten, ¿ya? Igualmente yo les estoy poniendo por el chat y si por alguna razón pasa algo que puede pasar o no pueden asistir, me escriben, no hay problema, o si yo no puedo, también les escribo por ahí, ¿ya? Ya, chicos, que tengan una buena noche. Dime. Buenas noches. Disculpe, tengo una duda. Cuando nos hablaba de que en el monitoreo podría existir una parte donde el bebito estaría en sueño fetal, que dura 30 minutos en promedio, Ajá. ¿por qué se pondría el bolo y no simplemente se haría mover a la paciente? Ya. Ahora, bueno, nos estamos adelantando un poquito ahí. Bueno, veamos. Para no dejarse idea. Ahora, existen formas en las cuales yo puedo mejorar o estimular a ese bebé. Todo esto es lo que antes se hacía y ya la revisión Cochrane demostró que esto no sirve. Prácticas comunes. Ustedes, y puede ser que todavía sigan viendo cuando se van a los centros de salud, pásale un bolito de dextrosa, darle una agüita dulce a la paciente, darle alguito de comer porque se monitoreó está patológico. Claro, muchos monitoreos mejoran con la administración de glucosa, pero no es algo que esté demostrado con evidencia que sea una forma de hacer reanimación fetal. Igual, la estimulación vibroacústica. Ustedes cojan el parlante del celular, pónganle música y les aseguro que van a sentir cómo ese bebé se mueve mucho más. Pongan un monitor, pónganle música y van a ver cómo tiene aceleraciones, van a ver cómo tiene más variabilidad. Sí, pero igual, no está validado, no es algo que sea repetible en todas las pacientes. Y lo que tú me hablas, moverle al bebé, ¿por qué mejor no le manipulo a ese bebé que está con sueño fetal? ¿Cierto? Perfecto, puede pasar. Puede ser que yo así logre estimular al bebé, pero todas estas situaciones no se hacen por una sencilla razón. No tienen evidencia que demuestren su eficacia y que sea mayor a cualquier otra cosa que se pueda hacer. Entonces se hacen estudios y se ve que hacer o no hacer esto no difiere, hacer esto no difiere en no hacer nada, ¿sí? Entonces ya no se hace. ¿Qué si hacemos? Hidratación y ponerle el decúbito lateral. Lo que más mejoraría es esto, de los tres, ¿sí? El flujo uterino en el tercer trimestre normalmente va de 500 a 700 ml minuto. Haz cuenta que haz cuenta que la paciente cada minuto está recibiendo 500 y 700 ml de sangre, ¿ya? Ahora, está demostrado que una paciente parada, acostada boca arriba o sentada, generalmente va más hacia acá, a un flujo de 400, 500 ml minuto. Si tú a esa paciente con 500 ml minuto le pones del ladito izquierdo, esa paciente mejora hasta un 20% su circulación. Entonces yo a esa paciente con 500 ml minuto le digo, póngase del ladito izquierdo.
le estoy pasando 100 ml minuto más, solo con decirle que se ponga del lado izquierdo. Pero estos 100 ml todos están llegando al útero. Si yo le pongo un bolo de 1000, esos 1000 no van a llegar al útero, esos 1000 se van a distribuir por todo, por el tercer espacio, por el corazón, por todo. Y claro, va a haber un aumento temporal de la volemia, va a haber un aumento temporal del flujo a nivel uterino, pero no va a ser tan marcado como ponerle de ladito. Derecho o izquierdo, ya está demostrado que cualquiera de los dos no hay diferencia por si acaso, ¿ya? Entonces, para responder tu pregunta, sí. Tranquilamente, si ustedes ven un monitoreo patológico, le pongo del ladito izquierdo. Pero si aún así no mejora, tranquilamente puede ser que el bebito siga dormido y es la razón por la cual cuando veamos cómo interpretar el monitoreo, un categoría 2 lo volvemos a hacer 30 minutos después, ¿sí? Porque nunca les va a quedar la seguridad de que ese bebito está en un episodio de sueño fetal o realmente es un bebito con alguna alteración de su oxigenación, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, chicos, si no hay preguntas, entonces que tengan una buena noche y nos vemos el día de mañana. Dígame. Una preguntita, bueno, no es de la materia. No sé si podría ser posible crear un grupo en Teams para poder grabar las clases. O sea, sí, esta podríamos haber grabado, pero ya no la grabé. Ya háganme acuerdo desde la próxima y grabamos las clases y ahí, obviamente, ya se van subiendo en algún grupo, ¿ya? Ya, gracias. Ya, chicos, entonces, sábado, misma hora, vengan leyendo monitores, vamos a ver ahí algunos monitoreos y vamos a ir practicando la interpretación, ¿ya?